Julio César es un personaje tan extraño de la realidad, pero nunca perderá la batalla contra el tiempo. ¿Y Jesús? ¿Qué decir de Jesús? La Biblia afirma realmente que sucedió. Aníbal Barca, cruzar medio sur de Europa y atentar contra el Imperio Romano. Hablamos con tanta facilidad y sin cuestionar de verdades que nunca sabremos de su veracidad. Pero, ¿qué hay de malo en eso si se consigue dar a conocer una historia que puede interesar a las personas? Piensa en las series que han pasado por tu vida. Estoy seguro que hay alguna que te ha gustado más que otra, que tienes alguna preferida, aunque no sea necesariamente tu favorita. Y si tienes su favorita, mejor. Ahora, ¿te has cuestionado alguna vez si esa serie está basada en hechos reales? Claro que en algunos casos es muy difícil discernir entre la ficción y la realidad, las pequeñas piezas que se toman de una historia y los detalles extremadamente precisos de un evento. Algunas veces son en forma de referencias aisladas, otras veces ocupan una fracción de la narración y otras son el pilar fundamental en el que se están basando. Obviamente, la mayoría de las películas o series que exageran varios detalles de la realidad e incluso se inventan ciertos actos que llenan los vacíos en blanco. Y en aquellas que se toman de las obras de nuestra existencia no necesitan la frase de basada en hechos reales, porque son historias que ya se presuponen ficticias, que narran las aventuras o eventos de unos protagonistas inventados o inspirados en. A veces pueden inventarse datos, otras veces pueden manipular fechas, citas o la manera en la que se veían ciertos caracteres, porque es casi imposible replicar la realidad que una vez sucedió al pie de la letra. Pero es en esa pequeña alteración de las historias en las que a veces se encuentra la magia. Para mostrar un mayor apego emocional con la historia, para hacerla más divertida y entretenida, para hacer reflexionar al espectador o para crear un ambiente más dramático y terrorífico. Son varias de las razones por las que un autor puede alterar los hechos con el objetivo de contar una historia. Además, hay ciertas narraciones que no necesitan de estos detalles, que atrapan por sí mismas por cómo sucedieron, por cómo sus protagonistas actúan, por sus detalles o por el evento en sí. Aún así, son muchos los que piensan que toda historia es una película, que todo hecho puede completar una serie, pero esa no es la fortuna que atesoran todos los directores. Por eso, son los mismos los que deben encontrar un hilo narrativo para hacer una película convincente, comprimiendo las líneas del tiempo, combinando los personajes menores para componer el flujo de la narración, pero por sobre todo, para atrapar al espectador con una historia que está sirviendo de narración de un evento real. Ahora, en realidad, toda película está inspirada en personas o en eventos reales. Hasta las que menos te imaginas tienen inspiraciones, ya bien a ser en personalidades, paisajes, formas físicas, y puede que conozcas la relación con nuestra realidad de alguna de estas series o películas de animación, pero es que el mundo de la cinematografía es imposible abarcarlo en un corto espacio de tiempo. Thor es el guerrero vikingo más temido de las aguas de Islandia, pero es asesinado por Astolat, un mercenario que deja a Thorfinn, hijo de Thor, con el sentimiento de la soledad, muerto en vida, obsesionado con un único deseo: matar al asesino de su padre. Pero para eso, tiene que volverse una criatura casi sobrehumana, por lo que comienza su aventura por el norte de Europa, involucrándose en una guerra por la corona de Inglaterra. La obra se centra en la historia de Thorfinn, quien se ve obligado a refugiarse de la vida real tras la muerte de su padre, para poder encontrar una razón por la que vivir, hasta que, en algún momento, no puede hacer otra cosa que aceptar la vida y la existencia, por lo que, por fin, evoluciona a criatura racional. Al final, el pequeño chaval que tan solo soñaba con matar, consigue hacerse con el control de su mente y la razón de la vida, por lo que decide emprender el viaje de su vida al lugar donde siempre había anhelado pisar desde que tuvo conocimiento del mismo. La obra, publicada por Makoto Yukimura en 2005, se sitúa entre los siglos X y XI, cuando sucedieron las primeras expediciones marítimas por los nuevos continentes de las Américas, basándose en los textos vikingos titulados con el nombre de Vinland, descritos en las sagas nórdicas, el nombre del lugar al que los islandeses ansiaban llegar, el lugar paradisíaco, el lugar el que dio nombre a las sagas o textos que han perdurado hasta los días de hoy. En estas se narran las aventuras de Leif Erikson, el líder del grupo de barcos que viajó por las frías aguas del Atlántico, quien brillará en los últimos arcos de la serie dibujada. Además, también se narran las historias de la disputa anglo-danés por el territorio de las Islas Británicas al principio del siglo XI, combinando la dramatización del rey Canuto de Dinamarca con la pasión de viajar de su homólogo protagonista en su etapa más racional. Además de la base de los hechos, también podemos encontrar personajes que supuestamente existieron, como el mismo Thorfinn, el protagonista, Leif Erikson, líder de la expedición, Astolat, basándose en Olaf, el pavo real, Thorkel, Canute o Gudrid, entre otros. Claro que no debería verse como una obra real,
Sigue teniendo esa magia que, con sus propios rasgos estilísticos para el hilo de la trama, la hacen perfecta tal y como lo es. Los personajes se sienten todos humanos, con temores, con preocupaciones, preguntas, reacciones y pensamientos que cualquier persona puede tener. Como en toda historia dibujada, tiene sus exageraciones como las maneras de pelear de algunos o el desorden de los vikingos en los combates e invenciones como los gestos y ciertas actitudes de algunos personajes, ya que en los manuscritos originales no aparecen tantas especificaciones. Pero son esos detalles que hacen más creíble a la historia, son esos detalles que hacen que esos personajes se vuelvan reales, que pensemos que ellos eran realmente tal y como se narran, como hacen pensar de los paisajes como sitios reales, la ropa, el equipamiento, la manera de vivir, todo es una muestra muy cercana de lo que eran esos tiempos, tanto la cultura inglesa, danesa y la de las Américas. La manera que tenían los guerreros de interactuar y de hablar, lo que comían, cómo vivían, las cosas que hacían el día a día, las labores que muestran en los campos, todo hace un conjunto que crea una versión estilizada de la vida vikinga, parecida a lo que podía haber sido en los textos que se recuperan de la época. Cuando Miyazaki trata de plantear una trama para sus películas, es capaz de introducir escenas históricas con total naturalidad, haciendo parecer de la cruda realidad una bella ficción. Un viento se levanta al horizonte. Encontramos nazis por doquier, nazis que se comportan como nazis, que hacen redadas como nazis, que arrestan a las personas como nazis, pero que no defienden a la esvástica como nazis, porque el mundo no puede ver las esvásticas de los nazis. La vida es complicada, como lo es la guerra, como lo son los humanos. Juzgar, por su parte, parece simple, parece una absolutez. La realidad de la película no es muy complicada de encontrar, con todos los detalles de la Segunda Guerra Mundial, el terremoto de Kanto, la situación de las calles, el temor, el desorden, las emociones, las personalidades, las incertidumbres. Pero esta película no trata de la guerra en sí. Hay algo más allá de la superficialidad, la historia del protagonista. Jiro Horikoshi es un soñador que sueña desde el primer minuto. Sueña con los sueños preciosos, fantasiosos y, sobre todo, inocentes. Todo lo que quiere hacer es diseñar aviones, diseñar esas cosas que cruzan el cielo. Pero para ello, ha tenido que rehuir de poder pilotarlos, porque la miopía se lo impide. Aún así, su nuevo sueño maldito tiene que ser cumplido, porque nada va a pararle. No importa las diferencias con otros diseñadores que se pusieron a sus naciones para no crear armas de matar, no importa todos los viajes, no importan todos los fracasos, problemas y las horas sin descansar, que al final su sueño no iba a cambiar porque había sido maldito desde que soñó. Pasan los años y Japón, al igual que el resto del mundo, entra de lleno en guerras y conflictos que tan solo llevan a la ciencia a mejorar. Su nación se ensalza arrogantemente con China, establece un gobierno de marioneta en Manchuria, se hace el enemigo del mundo y se alía con el gobierno de Hitler, o los nazis. Poco a poco se da cuenta de la triste realidad del mundo y de la función de sus aviones. Pero su sueño sigue siendo su sueño, donde él mejor se siente. Conoce a la que sería su esposa, Naoko Satomi, tras el terremoto de Kanto, y es a la misma a la que acaba agradeciendo por ayudarle a darse cuenta de que en realidad ya había cumplido su sueño y que debía seguir viviendo. De repente, quería vivir. Y luego agregó en voz baja, gracias a ti. La obra de Miyazaki va más allá de la clara crudeza de la guerra histórica de la realidad. Introduce la historia de Jiro Horikoshi, un ingeniero aeronáutico japonés de las épocas de la Segunda Guerra Mundial, que actualmente existió y diseñó aviones de guerra, como el efectivo Zero Fighter. Piezas de ingeniería que, más allá de servir para la paz, no hacía más que matar a las estrellas del firmamento. La novela del hombre que causó la muerte de muchos por el sueño de construir las mejores piezas aeronáuticas son el principal fundamento de la obra del estudio japonés, que, con el viento se levanta, hace un recuerdo a la obra y a la vida del muchacho soñador. Un hombre que sueña, un hombre que no puede pilotar por sus problemas de visión, un hombre que se enamora, pero que los pensamientos de culpabilidad le destrozan la mente. En el verano de casi otoño, yo y tú estuvimos descansando junto a tu pintura a medio dibujar que colgaba de un estante de madera abedul. Entonces el viento golpeó de repente. El viento no se levanta. ¡Vivamos! Repetí el verso que de repente salió de mi boca con mi voz agape, mientras ponía mi mano sobre tu hombro. El estudio Ghibli transmitió la película en 2013, y con Miyazaki como director, las inspiraciones y la historia central no tuvieron muchas extracciones externas más allá de las principales. Además de la vida del protagonista de la historia, también se tomaron partes del poema de Tatsuo Hori, de quien tomaron versos y piezas para el hilo principal, cambios que hacen encajar el hilo narrativo de la nueva historia. Y no solo eso, también se pueden ver rastros del libro de Thomas Mann,
The Magic Mountain, de quien recoge el concepto de representar las situaciones en las que las ideas no paran de contradecirse. Aunque no sea necesariamente la mente del protagonista, quien tiene claro que su sueño es inamovible. Durante el largometraje nos van mostrando distintas posiciones sobre si el sueño tiene suficiente valor como para justificar los medios. Al final, las inspiraciones son casi el sustento de la vida en sí. Es muy complicado encontrar piezas que sean completamente originales, porque los humanos crecemos en unas culturas específicas, con unas educaciones que inspiran y moldean nuestras formas de ser y pensamientos. Nuestros sueños están condicionados por todo aquello con lo que crecemos. Sueños que hacen de la realidad ficción. Sueños que hacen de la ficción realidad.